empezamos bien. Estamos orando por todo eso. Se vale. Pues hoy vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Estás en casa, ya estás en un lugar seguro. Estás cansado tal vez, pero Dios sabe todo lo que necesitas y Él está agradado de ti. Y le doy gracias a Dios por tu presencia en este lugar y le doy gracias a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Ustedes tranquilos, sé que es jueves entre semana, pero también sé que Dios se merece tu atención, tu alabanza que acabamos de cantar, gloria a Dios. Y Él está aquí con nosotros, amén. Entonces, pues es una bendición. Hoy tengo un mensaje de parte de Dios que le he puesto la victoria en la adversidad. Todos, tarde o temprano, enfrentamos cosas que no esperábamos. Eso es adversidad. Cuando enfrentamos una situación difícil, desfavorable, que trae sufrimiento, trae problemas, y es difícil. Son desafíos que son fuertes en la vida y nosotros todos pues, pasamos por situaciones que a veces producen dolor, a veces producen crisis, incertidumbre, tal vez una pérdida de algo, no salió como esperabas algo, una enfermedad, una escasez, como decía Mónica, todos pasamos por escasez, generalmente es pensando atrás, digo, pues ¿cuál escasez? Nunca me faltó nada. Lo que pasa es que llegábamos hasta la orilla, sentíamos la oposición y son momentos duros en la vida, pero en estos momentos no solemos pensar que la adversidad puede fortalecer nuestra fe, que es buena, que puede servir de algo y nos puede enseñar lo más importante que es depender de Dios, ¿no? El resultado de pensar en eso, de entender eso, aunque estés pasando por situaciones tristes o difíciles, que no son cómodas, pues el resultado precisamente es el título de este tema, ¿no? O sea, la victoria en la adversidad, buscar esa victoria. La victoria en la adversidad significa triunfar o mantenerse, pero si no hay una batalla, si no hay algo que enfrentar, pues ¿qué voy a triunfar? ¿Cuál va a ser la victoria? ¿De qué voy a tener victoria? Y Dios permite estas cosas, no todas las hace Dios, algunas nos metemos nosotros en esos líos, pero todas las permite Dios, siempre Dios está en control de todo, aunque la verdad la Biblia dice que estamos bajo el maligno, o sea, todo el sistema mundano está bajo el maligno, el gobierno, la sociedad, hasta el medio ambiente, y todo fue entregado a Satanás por Adán. Sin embargo, Satanás y todo eso, y por sobre todo está Dios. Dios gobierna por sobre todas las cosas. De manera que confiando en Dios, aunque las circunstancias sean difíciles, pues el Señor nos invita a descansar en Él, ¿no? Salmo 55:22 nos dice que si nosotros nos descargamos toda nuestra ansiedad sobre Dios, entonces, si yo vengo a Jehová, ¿lo tienes? Salmo 55:22. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. Dios nos invita a que nosotros descansemos en Él. Estamos pasando por situaciones, estamos cansados, estamos tristes. Dios nos va a dar ánimos y vamos a poder seguir adelante, porque todos enfrentamos batallas. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de entender esto y te pedimos, Señor, que hoy, Señor, tú nos hables a través de este mensaje, de esta reflexión, Señor, para encontrar, Señor, el propósito tuyo, Señor, y animarnos con el resultado en cada situación que enfrentamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén.
Antes de que te vayas, por si te quieres ir ya, quiero decirte que este mensaje no es para todos. No estoy dando un mensaje de evangelización para personas que conozcan a Cristo. Estoy hablando con personas que conocen a Cristo. De manera que tú tienes que ver si te estás enfrentando situaciones difíciles. Tal vez es porque no has hecho las cosas bien. Si estás alguien me decía que fue un hermano y le dice, es que no me salen las cosas bien. Pues tú, ¿qué estás haciendo? ¿Estás poniendo en primer lugar a Dios o no? Pues la verdad, haciendo una reflexión como que no. Y entonces pues ya no hay mucho que hacer. Este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para alguien que está haciendo las cosas bien. Y si no estás haciendo las cosas bien y quieres quedarte a escucharlo, pues ten el corazón de renovar tu manera de pensar en cuanto a las cosas que enfrentas. Ahora, hay tres fuentes de donde vienen las cosas malas que suceden. O Dios nos quiere enseñar algo, o el diablo se está aprovechando porque tú le diste lugar, o tú sembraste mal y estás cosechando. Si la tercera, tú sembraste mal y estás cosechando, pídele a Dios que te ayude a arrancar, ¿verdad? No vamos a esperar a que dé frutos, tenga semillas, la semilla mala, y que se esparza la semilla peor y todo. No, empieza a cambiar, a arrancar quiere decir quitar la razón por la que te metiste en ese lío, por la que diste lugar a esa siembra, y empezar a caminar diferente, porque si tú no le echas semillas malas, y como quiera salen de alguna parte, imagínate si tú le avientas, pues olvídate. Entonces por eso digo, esto se supone que no es la mala siembra y que el diablo, si es el diablo que se está aprovechando, pues lo reprendes y se va. Es lo más sencillo el diablo. El diablo se reprende y se va en el nombre de Jesús, pero pues hay que reprenderlo, hay gente que no lo reprende, ¿no? La tercera, tienes que poner atención y nadie te va a quitar la copa que puedes estar tomando, puedes estar enfrentando, como a Jesús. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor pasó a Jesús por eso, y le dio fuerza, y le dio autoridad, y al final venció. ¿Me explico? O sea, las cosas que Dios permite. Entonces, no sé si quedó claro, si no, ponle rewind y vuélveme a escuchar, ¿verdad? Ya cuando estés en YouTube. Este, pero todos enfrentamos batallas, todos enfrentamos batallas, no importa si somos cristianos, si somos fuertes, si somos débiles, si vivimos en un país o si vivimos en otro, si somos de México, de Sudáfrica, no importa, todos enfrentamos batallas, pero eh, la diferencia la hace con quién la enfrentas, si la enfrentas con Dios o no. Esas tragedias y esos retos, esas cargas que a veces sobrepasan en situaciones que nos agobian, nos cansan, nos causan ansiedad, nos afligen, nos incomodan, nos invitan a no venir a la iglesia, tal vez las cosas no están bien aquí, nos sobrecargan, son adversidades y es el escenario donde en medio del dolor, la escasez, la oposición, la angustia, es la oportunidad para ver a Dios obrando, para sostener, para corregir, para fortalecer. Todas esas cosas hace Dios en medio de la adversidad. Y sobre todo, revela su fidelidad. Si alguien está fallando, no es Dios, soy yo. Entonces la Biblia enseña en el Salmo 34:9 esta verdad. Y dice, muchas son las aflicciones del justo también. O sea, imagínate el injusto, peor. Pero muchas son las aflicciones del cristiano, del que tiene a Cristo, del que busca a Dios. Pero de todas ellas, al justo, las librará Jehová. De todas ellas, al justo lo librará Jehová, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay algo por lo cual Dios permite, no es porque Él cause, le agrade, está haciéndonos sufrir por gusto, no. A veces Dios quiere mostrarse y mostrarse, el mostrarse de Dios, el conocer a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. De manera que cuando te está sucediendo estas cosas, tienes que buscar encontrar a Dios, ¿no?
Hay cosas que sabemos por la palabra de Dios que producen todas estas situaciones. Y en Santiago capítulo 1 dice que esto produce paciencia, ¿no? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la paciencia es algo que no muchos tienen actualmente, ¿no? Vivimos en un mundo rapidísimo, ¿verdad? Imagínate, antes no había un celular, no había redes sociales, había un teléfono que timbraba en cierto lugar, en la casa, en la oficina o en alguna parte, y si no encontrabas a la persona que buscabas ahí, tenías que esperar el tiempo que sea para encontrarlo. Hoy quieres que si no te contesta, te mande un mensaje y luego tú tienes ahí la posibilidad de ver si te vio el mensaje o no. Y si te dejó en visto, olvídate. Ya se te olvida el problema para el que le hablaste. Ahora tienes otro problema que no te contesta, que te ignoró, ¿verdad? Han cambiado las situaciones. Vivimos en un mundo que no tiene paciencia. Y tenemos que tener paciencia. La paciencia es un pariente cercano de la humildad. Para que nosotros nos podamos acercar a Dios, necesitamos ser humildes. Y Dios nos enseña a esperar en Él, ¿no? Romanos 5.3 no lo deja en paciencia. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate bien, no andaba huyendo de las tribulaciones, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sea, la prueba, la adversidad de lo que estamos hablando, produce paciencia. Hasta ahí nos llevó Santiago. Pero ahora Pablo en Romanos nos dice que la paciencia también la produce la tribulación, prueba, y la prueba, esperanza. O sea, tú tienes una vida eterna. Tu vida no se acaba con la adversidad que estás enfrentando. Aunque te mueras, tu vida sigue adelante. De manera que después de la paciencia, tú tienes que ver lo que pase como prueba, como una prueba que estás enfrentando. ¿A cuántos le gustaba enfrentar pruebas en high school o en la escuela donde estuvieron? Y todos se ponían, hombre, es que yo tengo prueba, qué emocionante, qué padrísimo, tengo prueba. ¿Verdad que no? No, tengo prueba, o sea, no voy a estudiar. Viene alguien conmigo, pastor, necesito que ore por mí porque tengo examen. ¿Estudiaste? Para orar, para que el Señor te apoye. No, pastor. Le digo, no, tú no necesitas apoyo, tú necesitas un milagro. Necesitas que el Señor te revele. No, pero si estudias, el Señor te va a recordar, es diferente. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, porque si no estudias no aprendes. Y si no tienes paciencia y no sabes que es una prueba, que están produciendo algo, al final el pasar esa prueba te va a llevar a otro nivel, ¿no? Y eso es lo que pasa en la escuela, cuando menos debe pasar así, ¿verdad? A menos de que te pasen porque de a tiro ya con bigotes en quinto año, pues como se ve raro, ya sube, ya pásalo. Pero bueno, un punto muy importante, el primero es, no podemos evitar la adversidad, pero podemos encontrar en ella un bien, ¿no? La adversidad no se evita, se convierte en bien. Tú eres cristiano, tú no vas a pasar situaciones para que te tumben, para que te pisoteen, para que siempre te estén arrastrando, para mal, no. Ni tampoco le vas a dejar sacar la vuelta a la adversidad. Jesús nunca nos prometió ausencia de problemas. Al contrario, Él advirtió, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, ten fe, confía en mí. Eso es lo que se está confiando, la confianza, perdón, es lo que se está probando, la prueba de tu fe. Y entonces nos advirtió, ustedes van a tener aflicciones, pero va a estar probada su fe, confía, porque yo he vencido las pruebas. Lo que prometió, lo que sí prometió el Señor fue no que no íbamos a sufrir, sino que no nos dejaría en medio de la prueba, que nos daría paz, que estaría con nosotros
ayudándonos a tapar bocas de leones, que estaría con nosotros en el fuego, del horno de fuego, pero estábamos adentro. Y ahí veían al Sadrach, Mesach, Abednego, pero había otra persona ahí que parecía hijo de los dioses, decía Nabucodonosor, porque no conocía a Dios. Pero nosotros sabemos que era Jesús. Y Jesús promete que va a estar con nosotros y que no nada más nos va a dar paz, no nada más nos va a acompañar, pero nos va a dar la victoria en medio de la prueba. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Estábamos orando por un niño que nació de 25 semanas, sobrino de Carlos de León. Y estábamos en oración y siempre me pescaba en situaciones, en viajes y cosas, y yo le hablaba a Carlos: diles esto, ministrales así, ora por él, proclamen vida, vamos a luchar, vamos a ponernos en la brecha por esta criatura. Al final, el jueves, ¿cuándo fue? El martes, creo, no, el miércoles, ya me hablaron, me dijeron: ya está en la presencia del Señor, los doctores están diciendo que si lo entregan o que si no. Hablé con los padres, una situación muy difícil, y les dije: no hay manera de que ustedes pierdan, porque Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, porque ellos son los dueños del reino de los cielos. Lo que va a pasar es que ustedes tienen que decidir, y es una decisión que nadie se puede meter, solamente ustedes, porque el doctor le estaba diciendo: les vamos a dar una CPR, resucitación, a su pechito, y podemos quebrar algunas costillas, o lo vamos a dejar para que descanse. Pero ustedes tienen que decidir desde el amor. Ustedes no van a decidir la vida de él, eso lo hace Dios. Y sea que decidan dejarlo, Dios puede hacer un milagro y que al quitarles los aparatos siga adelante. O hacer lo que tienen que hacer porque quieren tenerlo con ustedes. Piensen ustedes nada más en el amor que Dios le tiene, en el amor que ustedes le tienen, en lo que el bebé, chiquito bebé, está sufriendo, porque los aparatos sabían que mostraban el sufrimiento del bebé cuando simplemente le cambiaban el roce de la piel con el pañalito, cuando cambiaban su pañal y cosas de esas. Es una situación demasiado difícil. Pero si nosotros vemos de la perspectiva de Dios, Dios está haciendo cosas en los papás, Dios está haciendo cosas en la familia, aún en los doctores que oyeron la oración que fuimos e hicimos delante de ese bebé. Y al final Dios le dio descanso a este bebé, está en la presencia de Dios, no tengo duda ninguna. Pero los papás tienen que buscar a Dios para que cumpla algo de la razón por la cual están en aflicción, para que valga la pena la vida, aunque sea muy corta, de ese bebé. Al final no importa qué tan lejos. Alguien me dijo una vez: ¿para qué me da hijos Dios si me los va a quitar? ¿Cómo que para qué? Tus hijos no van a vivir el tiempo en la tierra, van a vivir el tiempo en el cielo. Así que busca a Dios para que estés con tu hijo. Tu hijo está seguro. Tú eres el que tienes que buscar a Dios. Las perspectivas se ven muy diferentes cuando nosotros nos entendemos quién es Dios. La Biblia dice que hay una paz que el mundo no entiende y que esa paz es la que Dios te ofrece en medio de cualquier situación. No sé cuál es tu problema. Creo que gracias a Dios no estás pasando por un problema tan grave como el que te digo, pero si pasaras por cualquier problema, no me importa cuál sea, la paz sobrenatural de la que habla el Señor está en Filipenses 4:7 y es para ti. Y es una promesa de Cristo donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nadie lo entiende, nadie alcanza a entender esa paz. Ella me platicó que en medio de toda esa situación, la mamá, habíamos orado, habíamos hablado con ella, y que le decía los doctores: es que tienes paz. Su esposo le decía: ¿cómo estás tan tranquila? Y hasta se sentía mal porque estaba tranquila. Le digo: no, eso es lo que dice la Biblia, que te va a dar, eso es lo que pedimos al Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que ser un poquito más largos de visión. Hay gente que no ve más allá de su muerte, más allá de la semana,
más allá de la situación que están pasando ahora. No ven más allá de sus narices, decía alguien ahí. Tienes que ver, alcanzar a entender y tener paz en que Dios tiene control, que tú hayas hecho las cosas bien, y si no las hiciste bien, pidas perdón, reprendas en el nombre de Jesús al enemigo que se está aprovechando, que tal vez tú abriste la puerta, cierres esa puerta y en el nombre de Jesús te encamines en los caminos del Señor y ya empezar a orar diferente. Porque no depende de la situación, no depende de lo grave de la situación, depende de quién está contigo. Y por eso afirmamos que con Dios la felicidad no es momentánea, es eterna. En este mundo, toda la gente está buscando una felicidad pasajera, darme gusto ahorita. Yo necesito hacer y ver la vida con una perspectiva eterna y saber que esto no acaba aquí. Porque punto número 2, Dios es nuestra fuerza. En la crisis, la fuerza es la de Dios. Dios es nuestra fuerza y tenemos que entender que hay crisis donde nosotros vamos a ver la fuerza de Dios. Si todo lo puedes arreglar tú, te informo, arréglalo. Había una persona que siempre en las peticiones de oración de las FC siempre hablaba y siempre quería poner una petición. Yo quiero que el Señor me ayude a llegar temprano. Porque estoy llegando al trabajo muy tarde. En primer lugar, no vamos a poner esa petición. Tú lo que vas a hacer es, deja el celular lejos de tu cama, acuéstate temprano y en la mañana pon el despertador. Levántate temprano. Y más temprano todavía para que ores y le pidas perdón al Señor, porque tú eres el que tiene la culpa. El Señor te dio ese trabajo y tú lo estás descuidando. Salió regañado. Ten cuidado cuando vaya el pastor a las FC. Por eso no me invitan a todas. Me dice un hermano, nunca va a las FC, nosotros pues nunca me han invitado. Pero bueno, eso ya son cuestiones mías, ¿verdad? Es decir, estoy sacando aquí Bueno, haz lo que esté en tu mano hacer. Pídele a Dios sabiduría, dile que te dé entendimiento, que te dé la fuerza y haz una oración sincera al Señor. Dile, Padre mío, todo lo que soy te lo debo a ti. Tú me sostienes en momentos de felicidad, pero en momentos de crisis, Señor, y de oscuridad, tú también estás ahí. Tú eres mi luz y mi salvación. Eres mi luz en medio de la oscuridad que estoy pasando. Ahora sí. Y ponle carnita a tu oración, o sea, ponle sustancia, respalda tu oración con la preciosa palabra del Señor. Por ejemplo, Salmo 28:7, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, confío en Él con todo mi corazón. Ahí te está dando la pauta. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. O sea, alégrate. ¿Sabes que alegrarte no es algo que sale, que nace? A veces no tengo felicidad, dice el Señor, alégrate. Es una orden. Gózate. Tú lo haces si quieres gozarte. Es que estoy muy triste y ando depre. Así, con esas confesiones, claro que nunca vas a hacer esto. Lee la palabra, créela y hazla. Porque la persona que es imprudente es la persona no solamente que oye la palabra de Dios, sino que la oye y la hace. Ese es el prudente. Es que yo la oigo, pastor. Pues sí, pero no la haces. Y ese es el imprudente. ¿Verdad? Entonces, no seas sonso. O sea, no es una ofensa, sino que el Señor dice, el insensato, y se oye muy elegante, ¿verdad? Pero ¿quiere decir lo mismo? No seas sonso. Oye la palabra y hazla. ¿Por qué no funciona? Pues porque no la haces. Prorrumpo en canciones, termina, de acción de gracias. ¿Cuántas veces cantas en medio de la situación? ¿Cuántas veces reconoces la autoridad y la soberanía de Dios en medio de las situaciones que de repente suceden y no pasan como esperabas? Cuando la adversidad, cuando las cosas que vienen nos rebasan, overwhelming, oh my God, that's a big word for me. Y entonces cuando nos rebasa la situación, en nuestra humanidad lo que hacemos,
a veces es alejarnos de Dios. Pero si eres espiritual, lo que vas a hacer es acercarte más a Dios. Es el momento, cuando no, es que no tengo ganas de ir a la iglesia, ese es el momento donde tú tienes que levantarte y que venir en contra de tu voluntad sin que nadie te traiga. Tú ya estás grande, los niños ya salieron. Y venir a la iglesia y te vas a sorprender porque generalmente cuando haces eso al final, tú dices, qué bueno que vine, porque el Señor me habló. Pero cuando la adversidad nos rebasa, en lugar de alejarnos de Dios, tenemos que acercarnos más a Dios y es nuestra oportunidad para ver la mano de Dios. ¿Qué dicho hay? Había un dicho que decía, esta gente ve la tempestad y no se hinca, ¿verdad? ¿Te acuerdas que decían así? Porque el orgullo te hace que, decía mi papá, estos del hambre los tumba y el orgullo los levanta. No, no quiero nada de ti. Estoy dando una torta de jamón como la que el chavo anhelaba. Pero bueno, el orgullo, la necesidad, nos hace alejarnos de Dios, nos hace alejarnos de lo que Dios quiere darnos. Pero acordarme que Dios está ahí, en medio de la situación, eso es lo que hacemos los que entendemos quién es nuestro papá. Es mi Padre, el Señor. Dios es mi Padre, no es mi creador solamente, me sustenta. Su misericordia me tiene aquí. Y sabemos a quién inclinarnos. Qué triste, los que no conocen se andan inclinando en todas partes. Ante la Santa Muerte, ante la mamá de Jesús. Si ahí está Jesús, ¿por qué ir con la mamá? Ve con Jesús. O el que no tenga confianza, dile al pastor que ore por mí. Pues dile tú, hombre, el pastor es raza, es buena onda. Así es de que, cuánto más confianza debes tener con Dios para inclinarte ante Él y clamarle a Él. No seas como los que ven la tempestad y no se hincan. No esperes a que llegue. La tempestad a veces la vemos lejos. Y ahí viene, pues vamos a orar. De repente se fue para otro lado y que Dios bendiga a los de aquel lado. Y si buscamos al Padre, todo será diferente. Resulte como resulte. Si pasa lo que yo espero o si no pasa lo que yo espero, todo nos ayudará para bien porque yo respondí a un llamado. Y todas las cosas ayudan a bien, no a todos. No te confundas. A los que responden al llamado, a los que conforme a su propósito han sido llamados, a los que están haciendo la obra de Dios, respondiendo en su vida. No estoy hablando de que vengas a servir aquí en la iglesia, no. La obra de Dios la estás haciendo en tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tus compañeros, donde vayas. Pero como quiera enfrentamos situaciones difíciles. Punto número 3, cuando la batalla es imposible, es tiempo de esperar en Dios. Cuando en lo imposible, punto número 3, en lo imposible se espera creyendo que Dios pelea por nosotros. Quítale en. ¿Quién sabe quién puso ahí en? Ha de haber sido mi secretaria. Se llama Lenovo. En lo imposible se espera creyendo que Dios pelea por nosotros, creyendo que pelea por nosotros. Se espera en Dios. Está bien mal ese punto. Perdón. Pero bueno, me dijo alguien, tus puntos parecen la predicación, también largos. Nosotros ponemos los puntos ahí, anotamos, entonces yo lo estoy reduciendo a veces de más y luego ya no lo leí bien. Pero bueno, por eso oramos para que Dios nos dé sabiduría y entienda el mensaje, a pesar de mí. En el tiempo de la adversidad, estamos hablando de que Dios nos va a enfrentar a cosas y a situaciones donde tenemos que esperar en Él y no hay otra. Dios nos lleva a veces a la orilla del mar, como llevó a Moisés, y fue la voluntad de Dios, porque Dios iba a mostrar ahí su poder. De hecho, 40 años estuvieron el Israel en el desierto dando vueltas y enfrentando situaciones. Y dice Dios que los pasó por ese desierto para que aprendieran, cambiaran su mentalidad, empezaran a cambiar con cosas chiquitas y adversidad grande, o adversidad grande o adversidades chiquitas también.
De todo pasaban, hasta desde murmuración hasta peleas con grandes ejércitos, y el enemigo era poderoso, pero ya iban a descansar, iban a entrar a la tierra prometida. Dios le iba a dar pan, le iba a dar frutas donde no sembraron, donde no trabajaron, le iba a dar casas que no construyeron, los iba a premiar. Pero, oh gran problema, esas casas estaban llenas de gigantes. Y en ese tiempo, la primera ciudad no fue Jai. Jai era un ranchito, es como, no sé, como Bastrop es muy grande. Una ciudad así chiquita con una escuelita y la iglesita y no tiene plaza. Y ya te imaginaste el pueblito. No, pues no era así. Llegaron a Jericó, una gran ciudad con una gran muralla. Los muros impresionantes de Jericó, pues yo creo que harían que cualquiera se regresara al desierto. Israel era un pueblo de familias, donde venía la abuelita, donde venía la mamá, donde venía la hermana, que quería su iPhone nuevo y cosas así. O sea, no, bueno, en aquel entonces había otras situaciones, pero eran familias que llegaron, no eran guerreros, no eran personas adiestradas para la guerra, y lo que enfrentaban enfrente de ellos no eran familias iguales que él. Las familias estaban adentro de la ciudad, pero en el muro, sobre el muro, estaban arqueros, estaban personas con lanzas, con jabalinas, con soldados totalmente con armaduras, entrenados para la guerra. Y encima de eso estaban sobre una muralla impenetrable que estaba muy alta. Humanamente era imposible. Y Dios los llevó ahí. Pero fueron obedientes. Y una de las cosas que hizo Dios, fíjate bien, le dijo a Josué, vayan, pero no hablen. Van a rodear la ciudad, pues calladitos, porque ya sabía cómo son, igual que tú y que yo. ¿Qué pasa si empiezan a hablar? No, hombre, esa muralla está bien grande. No, hombre, no vamos a poder. No, hombre, mira los soldadotes bien enojones. No creo que sean, si no los quieres para bailar con ellos, los vas a matar. Dios te dio la victoria, cállate. O sea, lo peor que puedes hacer es no entender cómo esperar en Dios. Esperar en Dios es orar, es esperar, tener paciencia, pero esperar lo mejor. Así es de que no hables mal de lo que tú esperas bien. Proclama victoria, proclama que va a estar todo bien, proclama que va a salir bien. En el nombre de Jesús siempre di, para que no crean que tú estás decretando. Tú no decretas nada. El Señor que está conmigo, Él es el Rey de Reyes y el que hace los decretos, y nadie puede contra esos decretos. Pero yo no, yo obedezco. Cállese, camine, obedezca. Y Dios les dio la victoria. Las palabras de derrota no pudieron, a lo mejor alguien tenía ganas de decirlas, pero no. Y Dios les dio un testimonio. Algo importante es que Dios le gusta glorificarse, no porque Dios sea vanidoso y quiera glorificar, sino porque la gloria de Dios, cuando yo la entiendo y cuando yo doy un testimonio y otro la entiende también, es una revelación de mi Señor para yo poder estar seguro y amarle y caminar en una vida seguro, aunque la vida aunque yo no sea popular. Puedo enfrentar a gente que no me quiere, pero están en la iglesia. O sea, yo entiendo que no me quiera alguien que no es de la iglesia, pero en la iglesia no me quiere. Y si Dios me puso en esta iglesia, aunque no me quieran, ¿qué me importa? Cállese, ámelos. Es que yo necesito que me amen porque yo necesito amor. Si necesitas amor, te informo, da amor. Porque el que siembra cosecha. Así es de que no te canses de amar. Y fíjate que con Dios la siembra no es igual que físicamente. Porque yo si siembro en un terrenito, yo espero de ese terrenito cosechar. ¿Ok? Entonces, si tú amas a alguien, tú esperas que ese alguien te ame a ti. Pero a veces no resulta eso. Y tú vas a recibir amor de Dios. ¿Cuántos quieren recibir amor de Dios? ¿Prefieres el de Dios que el de alguien más? Claro. Dios te va a amar porque tú estás amando a los que no te amaron a Él. Lo estaban crucificando y dijo, Señor, perdónalos.
Amaba a los soldados que lo estaban crucificando. Y yo no los amo porque no me hablan. Me vio feo. Como le dije, Moni, ¿por qué me ves feo? Pues así estás, me dijo. No, pero ya estaba enojada. Ahora me ve bonito. Pero así es como muchas batallas de hoy pueden convertirse en testimonios de vida. Que cuando hablen de ti, digan, cuando el hermano intentaba derribar sus muros con su fuerza, pues no podía, porque eran muy grandes para él. Y fue vencido, fíjate. Pero él oró, pero él confió en Dios. Y que tú seas de esa persona que están hablando. Y él esperó en Dios y oró y tuvo paz y tuvo confianza. ¿Y sabes qué? Dios le dio la victoria. Ahora se casó con su mujer, se llama Victoria. Le dio la victoria. Bueno, porque no sé cuántos amaron a una Victoria, pero a mí Dios me dio la Mónica, gracias a Dios. Pero aunque enfrentes muros físicos, o sea, lo que quiero que entiendas es que hay un muro espiritual que te va a cuidar y te va a guardar y va a ser más poderoso y va a derribar esos muros. Un muro eterno, un muro poderoso, un muro espiritual. Y Dios le dijo a Josué, Josué capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra, todos los de la guerra. Yo lo he entregado en sus manos. Josué estaba de este lado de la muralla. Ahí estaba la muralla parada, y todos armados y todos odiando a Josué. Y Dios le dijo eso. Y Josué creyó. Y por eso obedeció. Y por eso hizo todo lo que hizo. Y por eso Dios lo respaldó. Cuando tú oras y crees y estás seguro, pero no porque ya sucedió, sino porque Dios te dijo que estés seguro. Tú no sabes cómo va a ser la cosa, pero Dios te va a respaldar porque tú estás en obediencia. Alguien dijo, qué difícil porque el pastor te pidió esto y, pues él no sabe, él no entiende. Pero dice el gobierno teocrático que Dios respalda al pastor. Claro, no te va a pedir algo en contra de la palabra de Dios, ni inmoral, ni diferente a lo que Dios dice. Pero si tú no lo entiendes y obedeces a Dios, el pastor no es Dios, pero estás obedeciendo a Dios. Si por eso lo das, si por eso obedeces y das pasos, Dios te va a bendecir. Y si el pastor está mal, después se arregla con él. Y Dios hizo eso para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, porque al final lo que te va a bendecir, lo que te va a ayudar, es tu obediencia y tu fe en Dios. Antes de que cayeran los muros, la victoria ya estaba decretada por Dios. Dios le dijo a Josué, así empieza el versículo 2 de Josué 6. Y si Dios dice, Dios lo va a hacer. Y si yo veo otra cosa, camina en obediencia. La victoria ya estaba decretada porque yo no puedo decretar nada, pero Dios, que es el Rey de Reyes, soberano, si en su palabra está diciendo algo, Él sí decreta y Él no se equivoca. Cuando Dios da un diagnóstico, no es un diagnóstico, es una profecía y se va a cumplir. Así es que punto número 4, la única manera para obedecer estas cosas es ser espiritual. Sé más espiritual y menos estratégico. Sé más espiritual y no carnalmente estratégico, para que me entiendas. Debemos ser espirituales. El mundo dice, pon tu mente en blanco, respira profundo, piensa positivo, y eso no te libera de nada. La cosa va a estar igual. Eso no rompe cadenas. Eso no sana el alma. Si no cambias las circunstancias en el reino espiritual, donde parece que físicamente no cambia nada, entonces no cambiará nada en el reino material, en el reino de este mundo. El Señor dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Porque en el cielo sí se hace su voluntad, pero en la tierra hay chance de cada uno de nosotros hacer nuestra voluntad. Uno se quejaba, ¿por qué Dios no viene y se me aparece? ¿Por qué Dios no
A ver, si hace eso, yo creo en Dios. Estás haciendo tu voluntad. Otro se quejaba, ¿por qué Dios por qué Dios me permite hacer lo que sea? ¿Debería de obligarme a ser santo? Ay, sí, papá. O sea, no hay manera no hay otra manera más que ser espiritual y entender que Dios me da libre albedrío, pero yo solo entrego a Dios. Que yo no voy a hacer mi voluntad, que yo tengo que cambiar mi mente para empezar a cambiar circunstancias espirituales sobre cosas que están pasando en la tierra y que Dios va a manifestarse, pero eso no se combate con un pensamiento vacío, sino con fe, con un pensamiento que venga gobernado no por mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi alma, sino por el Espíritu Santo, que es el que está con Dios, y eso es ser espiritual. Por eso la Biblia dice que los que quieren entender no son los victoriosos, sino los que quieren obedecer. Lee desde este punto de vista. No pienses en la bendición y en la maldición. Lee Deuteronomio 28 otra vez. Y cuando lo leas, piensa en la obediencia y en la desobediencia para que veas que cambia mucho la perspectiva. Porque yo pienso en la bendición. Dios me va a bendecir cuando ande en mi casa, cuando ande fuera de mi casa, en el camino, en todas partes me van a decir, Dios, qué padre. No, si obedeces. Entonces, porque también habla de la maldición y habla bastante fuerte. Pero nadie lee esa parte, ¿verdad? Nadie dice, ay, Dios me va a maldecir. No, si desobedece, sí. Por eso tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. No por lo que hizo, sino por lo que Él inventó. ¿Qué inventó Jesús? Inventó la fe. Él la inventó, dice, Él es el autor y el consumador de la fe. No nada más la inventó, sino que también la cumplió, vivió y caminó, puestos los ojos en Dios. Jesús caminó puestos los ojos en Dios. Hoy nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, en esa actitud de obediencia que tuvo, de sujeción al Padre, de cuando miras a Jesús, tú ves el ejemplo de Jesús y empiezas a decir, what would Jesus do? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y qué haría Jesús en esta circunstancia? Y entonces la ansiedad retrocede, te calmas, la opresión se rompe, él empieza a hacer cosas espirituales, no a cambiar la situación, sino en ti. La fe se enciende, empiezas a tener esperanza, como nunca antes tenía la esperanza, y ahí ya tienes la victoria. Ya lo que pase con la situación, Dios lo va a controlar. Tienes que tener fe. Porque mayor es Cristo en nosotros. Punto número 5. Mayor es Cristo en nosotros. Mayor es Cristo en mí. Mayor es que cualquier adversidad. Es Él el que está con nosotros. A veces pensamos que Dios se le olvidó que yo estaba en este problema. Pero la verdad, Dios está siempre con nosotros. Dios está obrando incluso cuando tú no lo ves. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, no dependas de lo que estás viendo, no creas que lo que ves es más cierto que lo que no ves, que es a Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Fíate de Dios de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas, dice la Reina Valera. Entonces no enfrentes nada sin pensar en Dios. No tomes decisiones sin orar. Menos tomes decisiones en la carne. Es que yo tengo que hacer esto porque siento que aquí no. Y empiezas a tomar decisiones enojado. Yo estoy muy enojado, me voy a divorciar. Cálmate. ¿Ni estás casado? Así decía uno, pero bueno. Se emociona la gente y empieza a decidir cosas que no tienen nada de sentido. Nunca luches solo, siempre acuérdate que Dios está ahí. Confía en el Señor, deleítate en sus caminos y Él hará. Y para finalizar, el punto número 6 dice, recuerda que cuando ya no puedes, es tiempo de clamar.
Cuando estás en la situación más triste, más poderosa, a veces nos deprimimos, a veces, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero tú no, tú acuérdate que tienes un Dios. Ya clamaste, ya oraste. Es que nada, no, es que nada, pero ya oraste. Y aquel, no, es que no oye nada. Está en su situación. A ver, respóndeme, así casi una cachetada. Respóndeme, cálmate. ¿Ya oraste? Pues no, porque estoy bien triste. Pues ora, órale. Hay momentos donde ya no se puede más. Hay momentos desesperantes y está bien. Puede ser que ese sea el momento en que te está llevando Dios. Porque cuando tú no has llegado al límite, no recurres a Dios. Estás acostumbrado a resolver tus situaciones. Pero con Dios no puedes tener orgullito ni nada de eso. A Dios te ve en todas partes. Dios conoce todo lo que eres y hasta dónde puedes llegar. A Él no lo puedes engañar. Ve con Dios, clama a Dios. Si te da vergüenza con alguien, bueno, pues no tienes que decirle lo que oras. Métete a la despensa o a ver a dónde. Hay gente que tiene despensa grande. Bueno, busca tu lugar donde estés solo. No sé cuál sea tu cuarto de guerra, pero si no hay más, pues ahí en el baño, no sé. Baja la tapa y ponte a orar. Clama a Dios. Porque cuando empieces a clamar, Dios ya sabe lo que le vas a decir y está comenzando a hacer cosas. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Yo quisiera que tú entendieras y que tú vieras cosas que no has visto, cosas que nadie conoce, pero tienes que clamar. Eso es lo que dice Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas preciosas, grandes, ocultas que tú no conoces. Tú puedes razonar y puedes entender que Dios está en control y puedes tener la fe si quieres. Dice el Señor que la fe es algo que es una decisión. Que el que quiera acercarse a Dios es necesario que Él crea que le hay. Así es de que si tú quieres creer, no es razonar, es creer. Y sí creo que Dios me puede ayudar y sí me acerco a Él. Fíjate, cuando el gran problema de los animalitos, de los venados, por ejemplo, en tiempo de sequía, el gran problema es que no tienen agua. Y tampoco tienen dinero ni los aceptan ahí en una gasolinera para comprar una botella de agua. ¿Verdad que no? Imagínate un venado ahí en la caja. Un agua. Él no puede ir a las tiendas, no tiene recursos, no tiene tarjeta de crédito. Pues tú tienes todo y tomas agua. Sin agua se muere uno, ¿sabías? Pero el siervo clama por las aguas, fíjate. Hay veces que nosotros que sí razonamos y que sí tenemos todo, no clamamos. Dice Salmo 42, como el siervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que este salmo pueda ser un recordatorio de quién es Dios, de lo que tú tienes que hacer en Dios, de que lo que Dios quiere que tú hagas es que entiendas que Él está ahí. ¿Sabes? El Señor dijo, y espero que no sea una noticia nueva para ti, pero que ya lo sepas. El que cree en mí, el que tome del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y no nada más va a tener para él, sino va a tener para repartir. Dice, será como una fuente que salte de él para vida eterna. Eso es lo que hacen las adversidades. Cuando yo clamo a Dios, cuando yo voy a mi lugar secreto, porque Dios no está en el cielo nada más, Dios está en mi corazón. Y ahí yo busco, no en mi alma, fíjate, cuando digo no en mi alma es no en lo que siento, no en lo que yo sé, no en lo que yo he decidido, no, en el Espíritu, lo que Dios siente, lo que Dios dice, lo que Dios cree, lo que Dios me dijo. Y ahí busco en el lugar secreto de esa agua que está ahí, como el siervo busca por las aguas, yo busco a Dios. Te tengo una noticia, hay suficiente
agua para saciar tu sed y la de muchos más. Y así es como Dios te va a usar, con ese milagro que Dios va a hacer en ti, con ese testimonio que vas a tener. Dios te va a usar, pero no está en tu alma, no está en tus sentimientos, no está en tu manera de ser, está en la manera de ser de Dios, que también está en ti, en tu espíritu. Tenemos que ser espirituales. Dios te dio para ti y para repartir. Si lo hacemos bien, tu adversidad se convertirá en victoria. Cuando vengan las cosas, Dios te va a dar la estrategia, no mía, la de Dios. Y muchos van a conocer a Dios por medio de ti. Muchos van a entender, van a venir contigo y te van a decir: oye, ¿por qué a ti te va bien y a mí todo me sale mal? ¿Estás diezmando? El primero que le pregunto. Ay, qué materialista es Dios, ¿verdad? No, estás reconociendo a Dios, es lo que es como se traduce. Estás entendiendo que Dios es el primer lugar en tu vida. Porque esas circunstancias que pasan no son más que síntomas. El mal es cómo está tu corazón, cómo está tu ambiente espiritual. Y cambiando el ambiente espiritual como lo cambió Josué, las murallas se van a caer. Dios va a hacer la obra. Póstrate ante el Rey, entra en su presencia. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Dice la palabra de Dios: entrega tus cargas y levanta al Señor, glorifícate, levántate tú para llevar las cargas de Dios. Y ya no lleves las cargas tuyas, póstrate, prepárale al Señor un morral grande si quieres, depende de lo que tengas. Todo lo que te mortifica, envuélvelo y déjaselo al Señor. Ahí tú sabes qué hacer con el Señor. Pero yo creo en ti. Yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tú me vas a dar paz. Yo creo que tú me vas a ayudar. Yo creo que tú eres mi refugio, Señor. Cuando la vida te rebasa, cuando las cargas pasan, entonces es hora de ya, en lugar de entrar en ansiedades o de decir la batalla es imposible, yo tengo al Dios del imposible. Clama, descansa, confía y espera, porque Él te sustentará. Ora conmigo. Padre mío, todo lo que soy te lo debo a ti, dile. Ayúdame a confiar siempre en ti, porque tú eres mi ayuda, tú eres mi escudo. Tú eres el que me guarda, Señor. Tú me sostienes en momentos de crisis y de oscuridad. Tú eres mi luz, Señor, en medio de la noche, y mi paz en medio de la tormenta, Señor. Ahora dile con todo tu corazón, dile: Señor, yo echo mi carga sobre ti, como dice la palabra. Te entrego mis temores, te entrego mis batallas, te entrego mi sentimiento, te entrego lo que me angustia, te entrego lo que me tiene cansado, lo que a veces no me deja dormir. Te entrego todas mis preocupaciones, Padre. Tú eres el más grande, Señor, y tú tienes muros más grandes que me pueden proteger de los muros que me atacan, o de las personas que son más fuertes que yo, pero no más fuertes que tú. Y gracias porque tú estás conmigo y tú eres fiel. Y tú eres fiel, Señor. Ayúdame a disipar mis dudas, Padre. Mi alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo. De madrugada te buscaré. Dile: yo te quiero buscar de madrugada. Y búscale. Yo te quiero buscar en la tarde, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, Señor, porque tú eres mi vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque en tu nombre, Señor, haremos proezas, porque en tu nombre, Señor, vamos a enfrentar situaciones, y porque en ti, Señor, está la respuesta, y la respuesta siempre será para mi bien. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, oramos como iglesia, Padre. Te pedimos por nuestro apóstol, Señor, Máximo García Pérez. Bendice su cuerpo, Señor, fortalécelo, Padre, que pueda enfrentar tratamientos que lo lleven, Señor, a la victoria, Señor. Dale vida, dale salud. Padre, oramos, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia. Bendice esta casa. Provee, Señor, lo necesario para ellos, Padre. Bendice cada situación que enfrentan, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacen. Y Padre, Señor, ayúdanos a
siempre a agradarte, a buscarte y a ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.